Bien, entonces vamos a continuar nuestra discusión sobre la justicia en este libro de hallazgos filosóficos del año 1992. Y quiero ya en esta primera parte de la sesión terminar con este texto para en la segunda hora avanzar con otro texto que es más reciente. El, Me parece que es del año 2018, si no estoy mal. Bien, habíamos empezado diciendo que la justicia es dar a cada uno lo suyo, y cuando nos preguntamos qué es lo de uno, ahí surge el problema de que no todo lo que uno posee o tiene es justo que se le reconozca. Luego pasamos, y la razón de esto es que muchas pertenencias, posesiones han surgido o tienen un origen no limpio. A continuación vimos la caracterización de lo que es un robo, o en términos más cultos, lo que es el latrocinio. Dieguito, ya le puse, está presente. Gracias, profe. Y veíamos que latrocinio es aquella adquisición de un bien o servicio que se hace a través de 5 medios o mecanismos. Tratemos de recordar cuáles eran ellos: el sin consentimiento, violentamente, por engaño, por tráfico ilícito, y me está faltando uno más, el aprovechándose de la desgracia ajena. Entonces, luego dijimos que, y aquí hay un punto de acercamiento con la posición de Robert Nozick, por lo que respecta a los principios de la justicia: o bien una posesión, una pertenencia, algo que uno tiene, o tiene un origen limpio, y en cada una de sus transferencias, de su traspaso de propiedad, no se ha incurrido en una de esas faltas que nos haría caer en latrocinio, o tiene un origen sucio, ¿sí? Les puse ejemplos de cómo se han hecho muchas fortunas. Les hablé del caso de los Estados Unidos, cómo los colonizadores exterminaron a la población indígena, arrebataron territorio a Francia, a México. Francia tenía parte de Canadá, a México, a España. Eso es robo. Guerras de agresión. Pudieron extender su territorio a la fuerza. Les dije que también la conquista de América era otro ejemplo de robo. Les puse el caso de que aquí en Baños, no estoy seguro si es parroquia rural o parroquia urbana, había minas de oro que utilizaba mano de obra esclava. Otro ejemplo de tráfico ilícito era la venta de esclavos.
No sé si en el número de millones hay estadísticas, de eso se puede saber mediante un estudio histórico. No tengo ese dato por el momento, y así por el estilo. Entonces, no todo lo que uno tiene un origen limpio. Si es que la mayoría, ahora añado, hay un paso más adelante, si es que la mayoría de nuestras posesiones han sido adquiridas injustamente, de ahí Lorenzo generaliza, da otro paso más y dice, toda propiedad es un robo. A ver, permítanme. Sí, todas las posesiones provienen del robo, a menos que se demuestre lo contrario. ¿Sí? A ver. Bien. No estoy seguro que Lorenzo se exprese de ese modo en nuestros días, posiblemente lo haga. Recuerden, la idea es que, al igual que ahora en nuestros días podemos decir que hay un mar internacional que es de todos, cualquiera puede ir a aprovechar los recursos que pueden estar ahí, o pensemos en el polo sur, ¿sí? Podemos nosotros tener una base ahí, no es de nadie, perdón, o sea, quiere decir, es de todos, ¿sí? Entonces, con el paso del tiempo, la gente se fue apropiando, fue privatizando lo que era público, y ese origen no es justo, porque se lo hace sin consentimiento de lo que es de todos. Eso es una apropiación unilateral. Entonces, el origen de la propiedad está manchado. Ya veremos, tenemos otra lectura para la cuestión del comunismo. Creo que es el último texto con el que acabaremos el semestre. Pero aquí de pasada se menciona que no hay propiedad privada legítima, lícita. Eso es una tesis comunista, ¿sí? Aunque, si no estoy mal, no utiliza Lorenzo esa palabra en estas secciones que estamos estudiando en este momento. Ya, ¿qué más? Bueno, entonces, si no hay propiedad legítima, justa, entonces, ¿qué es lo de uno? Lorenzo, en lugar de hablar de propiedad, cree que lo que se debe distribuir es el uso de las cosas, de acuerdo con dos criterios: la necesidad y la compensación por necesidades o esfuerzo.
A ver, miren, aquí hay dos criterios por los cuales se va a hacer la distribución. El primero es necesidad. El que más necesita más recibe, el que no necesita no recibe. Y otro es la compensación. Es decir, el tratar de alguna manera de balancear, equilibrar algún sufrimiento que uno ha padecido, ¿sí? Una de las compensaciones se refiere precisamente a las penalidades, ¿sí? Yo les ponía el ejemplo de un trabajador que, por ejemplo, un minero que pasa todo el día bajo tierra en situaciones, en una circunstancia que es de por sí ya es el diferente, no trabaja al aire libre, tiene que meterse en un túnel y con un pico y pala, rompiendo piedras, rompiendo rocas, poniéndolas en una carretilla, puede ser en un vagoncito pequeño con rieles. Eso es agotador. Trabajar 8 horas, pues puede ser que haya turnos de menos horas, pero eso es un trabajo diferente de alguien que se siente en un escritorio y trabaja en una oficina con terno y corbata. Entonces, el que sufre más debería tener más compensaciones, un salario más alto. A eso se refiere este criterio de compensación. Y la segunda modalidad de compensación es según el esfuerzo. A ver, pero Lorenzo actualmente, cuando habla bueno, por ejemplo, desde el año 2006, que eso es ya más o menos unos 14 años después de hallazgos filosóficos, cuando trata el problema de la distribución, no hace referencia a la compensación. Entonces, por eso voy a poner ahí una X. Y por lo que respecta al esfuerzo, tampoco es que acepte ese criterio. Lorenzo puede aceptar que en vez de esfuerzo se ponga el aporte, la contribución que uno hace a mejorar la utilidad o el bien de la sociedad. Pero no es mero esfuerzo, sino los resultados del esfuerzo de uno, ¿sí? Porque puede ser que una persona, pensemos en dos albañiles que están construyendo una casa, ambos hacen una pared. Puede ser que no tengan la misma capacidad, la misma habilidad, el uno se esfuerza más, pero se demora el doble de otro, que tiene quizás más experiencia y lo hace por la mitad del tiempo, sin tanto esfuerzo. Entonces, creo que ninguno de los filósofos que sostienen el criterio de distribuir según el esfuerzo van a dar un mayor salario a aquel albañil que se demora más en hacer una pared, pero se esforzó más que otro, ¿sí? Entonces, el esfuerzo por sí mismo no es lo que interesa, sino más bien los resultados, los efectos de ese esfuerzo. Bueno, tenemos otro texto en el cual trataremos no sé si la próxima semana o la otra siguiente,
En todo caso, ya estamos a finales de ciclo, nos queda más simplemente un par de semanas. Veremos en otra clase criterios alternativos de distribución. Aquí solamente menciono de pasada, si no estoy mal, es el primer texto desarrollado sobre esta temática en el libro Hallazgos Filosóficos. Vale la pena que nosotros tengamos presente una concepción que tenía Lorenzo cuando ya tenía sus 48 años. ¿Sí? Si es que creemos que su carrera académica empezó cuando se graduó de licenciado en filosofía en el año 1974, entonces para el año 92 ya está 18 años en su carrera académica. Aunque en realidad no creo que esos años de militancia política del 62 al 72 no hayan sido años también de lecturas, años de preparación, no era solamente de activismo político, sin ningún esfuerzo teórico, sin un trabajo de pensamiento, del intelecto, lejos de eso. Bueno, Lorenzo cuando era militante del Partido Comunista Español, ML, marxista-leninista, era el ideólogo del partido. ¿Sí? Bien, bueno, dejemos de lado a eso y avancemos. Solamente quería decirles que lo de compensar por penalidades, piensen otra cosa, por ejemplo, un discapacitado. Puede ser que él nació con alguna anomalía y exigir por un criterio de distribución que reciba un determinado salario, en nombre de la compensación por esa finalidad, creo que Lorenzo en estos días no mantendría eso. La motivación, la justificación de darle por algún motivo un salario o hay otra palabra que me está faltando en este momento, un subsidio, ¿sí? Puede no ser por distribución, por compensación, sino no es que Lorenzo se oponga a ese subsidio, pero la manera de argumentar a favor de él va a ser diferente, ¿sí? Bueno, a ver, pasemos ahora a... Quisiera mencionar que en este texto Lorenzo hace una afirmación que con la cual tampoco estaría de acuerdo en nuestros días, y es una afirmación que viene por su militancia marxista. No sé en qué página está esto dicho. Tengo la paginación de a ver, no sé si está en la 277. No corresponde. Yo estoy utilizando una preedición, que no es la que finalmente de la paginación del libro publicado. Disculpen que no puedan darles la página donde está esto, pero es una idea importante la que dice que los estados se han establecido, afianzado y expandido por el recurso a la violencia.
Bien, Lorenzo no tiene esa concepción, el ahora, y es importante notar la diferencia. El hoy, Lorenzo, a diferencia de los marxistas, cree que Estado es lo mismo que sociedad. Hay ahí una primera diferencia. Recuerden que el primero que inventó, que introdujo en la historia del pensamiento político la distinción entre sociedad y Estado es Adam Smith. Eh, Luego está Hegel, tras él Marx, y Lorenzo en esta obra del 92 está sosteniendo que el Estado se originó por la fuerza, por la violencia. Actualmente Lorenzo cree que, bueno, por lo menos desde el año 2006, no sé exactamente cuándo empezó a pensar diferente en este punto con respecto al marxismo. El Estado es lo mismo que la sociedad. Para que exista la sociedad tiene que haber una autoridad. Sobre todo estoy hablando de sociedad humana en este caso. Las hormigas, las termitas, las abejas, son todas ellas insectos que viven en sociedad. Incluso las hormigas también tienen sociedades, algunas de ellas son sociedades interespecíficas. Tienen a otra especie de hormiga trabajando para ellas a modo de esclavas. ¿Sí? Eso es sociedad interespecífica, como estábamos viendo en optativa 3. Las sociedades de insectos no tienen una autoridad y sin embargo tienen leyes naturales y tienen guardias que se encargan de que esas leyes se cumplan y hay castigos a las infracciones. Leyes sin autoridad en sociedades de insectos. En sociedades de mamíferos superiores sí hay una autoridad y que pone leyes, que pone reglas, que complementan a aquellas del derecho natural. Entonces, sin una autoridad que tenga el poder de imponer leyes, no hay sociedad. ¿Sí? Sociedad de mamíferos superiores. Y si es que hablamos de poder, estamos hablando de una forma de Estado. ¿Sí? Lo principal del Estado es el poder, es la autoridad y la imposición de leyes. Obviamente, el correlato de esa imposición de deberes es la protección de derechos, que también es otra de las funciones del Estado. Y sabemos que entonces, cuando digo que no puede haber sociedad sin Estado, sin que haya una autoridad que tenga el poder, entonces esa tesis va en contra de la que está acá. ¿Sí? Entonces, voy a poner esto entre unas estrellitas pintadas de rojo para que ustedes recuerden que esta tesis fue abandonada por Lorenzo Peña después de la publicación de Hallazgos Filosóficos. Discúlpenme, no puedo decirles exactamente en qué año él empezó a alejarse en este punto del marxismo, ¿sí? Pero por lo menos para cuando ya llegamos al 2006, ya definitivamente él abandonó esta idea. Bueno, ¿qué más? Ahora, lo que verán, ahora, una vez que
Otra cosa más. Quizás debía haber mencionado esta idea con anterioridad, la cuestión de los méritos. ¿Sí? Fíjense, volvamos a la cuestión de la distribución. Aquí están mencionados dos criterios y el segundo tiene una subdivisión, compensación en estos dos aspectos, ¿sí? Pero solo tenemos dos criterios de distribución, necesidad y compensación. Lorenzo no incluye un tercer criterio que sea el de distribuir por mérito, ¿sí? Él obviamente utiliza la palabra mérito desde la primera hora que estamos abordando este tema, lo utilicé siguiendo a Lorenzo, estoy exponiendo su pensamiento. Y, a ver, por ejemplo, cuando se refiere a la compensación por las penalidades, Lorenzo dice que quien tiene un trabajo arduo, como es el pica pedrero, o piensen ustedes en el recolector de basura, ¿sí? Que pasa cargando bolsas todo el día, y pasa corriendo sacando las bolsas de las parrillas y botándolas al carro de basura. Ese trabajo también es extenuante y podemos decir que poco socialmente reconocido, ¿sí? Seguramente uno de esos empleados ganará el sueldo básico, pero fíjense el beneficio que brinda ese trabajo, ¿sí? Sí, tiene mucho aporte. ¿Qué nos haríamos nosotros si no pasara a la basura? ¿Qué hacíamos con tanto desecho, con tanto desperdicio? ¿Sí? Bien, entonces, con respecto a casos de compensación por penalidad, Lorenzo está hablando de mérito, ¿sí? Los que los que sufren mayores penalidades merecen una retribución más alta, ¿sí? Pero Lorenzo, nuevamente, por lo menos desde el 2006, ha criticado, se ha opuesto a que el mérito sea un criterio de distribución. No me voy a alargar más en esto porque hay otra lectura que abordaremos en los próximos días en los que tratamos específicamente de ese tema. Pongo aquí mérito con rojo porque es algo que ya no acepta Lorenzo en uno de los trabajos posteriores. Ahora, pasemos ahora a ver la sociedad justa, ¿sí? Hemos visto que aquí está Vea, empezamos preguntándonos qué es la justicia y decíamos que la justicia es dar a cada uno lo suyo. Luego pasamos a preguntarnos lo de uno y ahí llegamos a estos criterios de distribución. Es de uno. A ver, ¿cómo está aquí? Que el usufructo, recuerden que esto es distribuir el uso de las cosas, no la propiedad, que el uso de bienes y servicios se distribuya de acuerdo a estos dos criterios. Bien, entonces ahí tenemos ya la complementación de lo que era nuestra pregunta inicial. Decíamos, justicia es
dar a cada uno lo suyo, y lo que es de uno es que tenga o por necesidad o por compensación. ¿Ya? Eso completa a la pregunta de qué es la justicia. ¿Sí? Entonces, para acabar de definir el concepto de la justicia, tenemos que hacer referencia a la distribución. Ese es el pensamiento que está en hallazgos filosóficos. ¿Sí? La justicia, la definición de justicia, su naturaleza, su esencia, requiere que examinemos cuáles son los criterios de distribución para completar, para perfeccionar lo que es la justicia. Ahora, una vez que ya tenemos ese concepto, Lorenzo se pregunta, ¿cuál es la sociedad justa? Es decir, trata de aplicar la justicia a la sociedad. Bien, la sociedad justa y en esta subsección, Lorenzo aborda el problema de la legitimidad del Estado. Y la legitimidad de la autoridad. Recuerden, el problema de la legitimidad se puede formular de varios modos. Uno de los aspectos del problema es ¿cuál es el fundamento del poder? O desde el punto de vista del súbdito, ¿cuál es la razón de que se deba obediencia a la autoridad? ¿Por qué tenemos que obedecer las leyes? ¿Cuál es la razón de eso? ¿Sí? Entonces, ese es un aspecto de este problema de la legitimidad. ¿Sí? Obviamente, ningún anarquista podrá decir que el Estado se justifica, y para ello tiene sus argumentaciones. No vamos a ver en esta clase, en este tema. Si les interesa, hay un video de Lorenzo en sus lecciones laurentinas en el que aborda la cuestión de el anarquismo. Si quieren, en el receso busco cuál es el número de la lección y les doy para quienes estén interesados en escuchar ese video en el que critica por lo menos dos formas de anarquismo. Nosotros, a ver, lo que hace Lorenzo es dar aquí en este escrito, una respuesta al problema de cómo se justifica el Estado. Y la respuesta es que tiene que ver con la justicia. Cuando la actuación o el ordenamiento jurídico que tiene el Estado se acomoda a las exigencias de la justicia, es decir, a este principio de distribución. Bien, entonces la respuesta es
cuando obra con justicia, cuando distribuye justamente. ¿Sí? La distribución no sería simplemente una función, una tarea, o si quieren ustedes incluso un deber del Estado, como de hecho está en nuestra Constitución. Este dato, perdón, no me sé de memoria en qué artículo de nuestra Constitución está que la distribución equitativa es una de las funciones, uno de los deberes del Estado. Hay deberes generales y deberes prioritarios según la Constitución. No sé exactamente, perdónenme, en cuál de estas dos categorías de deberes está la cuestión de la distribución, pero en todo caso es un mandato constitucional. ¿Sí? Posiblemente sí, Blanquita, gracias, ya le pongo en la lista. Ya. Bien, entonces, lo que justifica el Estado es la distribución. Cuando aborda este problema, Lorenzo se opone, en eso no ha cambiado, se opone a una legitimación por el origen. Es básicamente la cuestión de las elecciones, qué partido es o qué candidato es el más votado, y ese es el que va a ocupar el cargo, va a tomar el poder. Ahora, en contra de la democracia, Lorenzo dice lo siguiente, que él se está refiriendo a una democracia representativa, pero más que representativa, más bien Lorenzo, creo que según su pensamiento posterior, nosotros vimos la ponencia que dio en México sobre dictadura, democracia, república, un análisis conceptual. En ese texto, Lorenzo diferencia entre democracia electiva y representativa. En hallazgos filosóficos, en este acápite, en esta sección sobre la sociedad justa, Lorenzo dice que la democracia representativa no asegura de que las resoluciones que toma el gobierno sean las que favorezcan a la voluntad mayoritaria o que reflejen la opinión de la mayoría. Pero aquí lo que quiero hacerles notar es que se está refiriendo a la democracia representativa. ¿Sí? Bien, entonces, es democracia representativa, subrayo esa palabra, tiene el defecto de que las acciones del Ejecutivo
no siempre se alinean con las necesidades del pueblo. Obviamente eso va en contra de lo que nosotros vimos en días anteriores sobre su concepción de la democracia representativa. Recordemos que un representante es aquel que vela por los intereses del representado, ¿sí? Entonces, de acuerdo con esa ponencia que presentó en México, diríamos que la palabra que debió utilizar Lorenzo en vez de representativa debía haber sido electiva. Por lo cual acá también voy a poner entre un par de X con color rojo para que ustedes tomen nota de que esta palabra, este análisis, esta crítica que hace Lorenzo a la democracia, según ese escrito posterior, se refiere, estaba dirigido a la democracia electiva antes que a la representativa. Bien. A ver, y para terminar, ya con esto cierro esta primera parte de nuestra sesión. Lorenzo hace referencia a qué es lo más injusto, ¿sí? Y para ello, nuevamente, él obviamente hace uso de ese criterio segundo de la compensación y sobre todo el de las penalidades. Lo más injusto es que quienes más sufren sean los que menos se aprovecha de lo que produce la sociedad. ¿Sí? A ver, ese es el sentido de esta idea. A ver, Lorenzo dice que la injusticia está en la mala distribución cuando no se respeta este criterio de compensación aplicado sobre todo a aquellos que más penalidades sufren. Pensemos, por ejemplo, en los pobres, puede ser un desempleado, alguien sin techo, un hambriento, etcétera. Pasan sufrimientos y esos no son compensados por la sociedad, ¿sí? Entonces, voy a poner esa idea y con eso termino este texto. Con esto acabamos el tratamiento de la justicia que hace Lorenzo en este año 92. Bien, entonces la injusticia está definida por el incumplimiento de uno de estos dos criterios de distribución. Recuerden, primero definimos justicia como dar a cada quien lo suyo y después aclaramos qué es lo de uno a través de la distribución. Distribución del uso. Entonces,
la injusticia se da porque aquellos que más sufren penalidades no son compensados. Esto es lo que está aquí. Los que más padecen, ¿sí? Me refiero a la penalidad, menos reciben, ¿sí? En eso consiste la injusticia. Los que, en términos de bienestar, son los más afectados, a ellos no se les hace una reparación, una restitución, ¿sí? Ese es el pensamiento que tiene Lorenzo en este libro de Hallazgos Filosóficos. Entonces, en este momento voy a detener la grabación y vamos a hacer un receso, ¿sí?